Bueno, para nosotros es importante, aunque no somos una selección todavía oficial, pero el fútbol vasco tiene una entidad propia, unas características muy propias, y lo que pretendemos es jugar los partidos que podemos de competición contra otros rivales de otros países para que estemos preparados en el futuro, cuando consigamos la oficialidad, pues tener un alto nivel internacional, que es la manera de progresar. Una cosa es ser una buena selección local y otra cosa es ser una buena selección de ámbito internacional. Y eso es lo que pretendemos. Ante la oferta de la posibilidad de jugar contra Panamá, y aceptamos, estamos aquí porque para nosotros un partido de esta envergadura, pues bueno, es una forma de progresar. Y la selección de Panamá me parece una selección potente, que ya ha participado en un mundial, y lógicamente pues para nosotros es un partido complicado y difícil, porque bueno, los partidos que he visto de la selección panameña, pues es una selección que tiene un alto nivel, ¿no? Bueno, le he dicho que lo que nosotros buscamos es el adquirir un nivel internacional, que se nos conozca. Es una forma, a través del fútbol, de introducirnos en ciertos países. Pues nosotros somos un país que futbolísticamente somos muy buenos, y a través del fútbol, lógicamente, el que haya una relación, pues bueno, es la primera vez que venimos a Panamá y hay una relación a través del deporte por un lado, pero a través de las instituciones panameñas por otro lado, y es una forma de que en el fútbol tengas una cierta relación y un cierto nivel de contactos. Por eso el que el gobierno vasco tenga una cierta relación, porque venimos a jugar un partido con el gobierno panameño, pues bueno, es una forma de introducción de contactos, que no solo es el fútbol, sino que luego, pues bueno, nosotros podemos estar interesados en cosas panameñas, y Panamá puede estar interesado en cosas vascas. Por tanto, es una relación que sí es a través del fútbol, pero luego el fútbol mueve un montón de connotaciones. Por tanto, el estar aquí y potenciar lo que es nuestra tierra, pues agradecidos a la selección de panameña que juegue contra nosotros. Bueno, pues como comentábamos, todavía nuestra selección, la selección Euskal Selección, no es una selección oficial, por lo tanto, bueno, pues no hemos podido todavía jugar muchos partidos internacionales, y oficialmente nos hace mucha ilusión representar a nuestro pueblo, como dije, poder estar aquí en Panamá, bueno, con nuestra selección es algo importante para nosotros, y bueno, estamos satisfechos. Ya jugamos en su día en Venezuela, hemos jugado en Estonia, creo que somos una selección importante, que tenemos jugadores que están jugando en primera división, y que podemos competir a un alto nivel, y eso es lo que intentaremos demostrar, evidentemente respetando muchísimo a la selección de Panamá. Ya hemos visto que ha jugado en el Mundial y que está preparando pues la Copa Oro, y bueno, sabemos que va a ser un partido complicado, pero intentaremos dar un buen nivel y poner pues a nuestra selección en ese ámbito internacional. Hombre, yo creo que se vayan introduciendo jugadores jóvenes es importante para todos los equipos y para todas las selecciones, y al final es de lo que se surten los equipos de fútbol. Tiene que haber transiciones, indudablemente es el origen del fútbol, se va renovando, y al final es lo que hay que hacer. Y bueno, es importante también que la gente joven se vaya introduciendo en la selección. Y por otro lado, todavía, como os decía ayer, bueno, vamos a estar aquí 2-3 días antes del partido. Tenemos tiempo para bueno, introducirnos un poco más profundamente en el partido. No hemos tenido todavía el tiempo para poder ver vídeos y charlar mucho más profundamente, pero seguro que lo haremos estos 2 días. Y bueno, como te digo, las referencias que tenemos son del Mundial y de ver una selección muy fuerte, muy potente. Por lo tanto, pues seguro que será un partido complicado. Buenos días, Carlos Martínez, Coverpoint y del fútbol de hoy.
Para cualquiera de los dos, sabemos que País Vasco... Bueno, dentro del fútbol estatal en España, lo que tiene un alto prestigio es lo que se denomina el fútbol vasco. Pero ya desde su fundación, tenga en cuenta que un equipo vasco fue el fundador de la liga en España. Fue el primer club español que existió fue el Athletic Bilbao, ¿no? Y de ahí partió, o sea, la historia y el arraigo que tiene el fútbol dentro de nuestra tierra para los aficionados es un ámbito impresionante. Tanto en Bilbao, San Sebastián, como Navarra y Álava, el deporte más potente que existe allí es el fútbol. Y la afición está totalmente volcada con lo que representa el fútbol. En este caso, la selección vasca de fútbol, con la pena de que no podamos ser oficial y podamos jugar los mundiales, que es nuestro deseo. La gente ya sabe cuál es la situación en la que nosotros estamos y cada vez que participamos pues la gente está muy pendiente, y no solo por la afluencia de público, sino por el interés que tienen y están interesados también, lógicamente, con el equipo que hemos traído, pues están interesados en conocer qué nivel damos en el partido del miércoles contra una selección que ya es mundialista como es Panamá. Bueno, lo del estilo de juego yo creo que ustedes, los medios informativos, están siempre interesados en los estilos de juego y al final yo creo que el fútbol se juega con el estilo que tienen los jugadores, de qué calidad, qué condición, qué forma de jugar tienen o poseen los jugadores. Esa es la forma de jugar que tiene el equipo. Los entrenadores, ¿cómo le diría yo? A mí me puede gustar mucho cómo jugaba el Brasil del 70. Y dices, bueno, pues haz tú lo mismo entonces. Si es fácil de copiar, haz lo mismo. Pero el problema es que para jugar el Brasil del 70 lo que hay que tener es los jugadores de Brasil del 70. Y nosotros tenemos nuestros jugadores. Nuestros jugadores son jugadores muy buenos, de mucha calidad, y que debemos de jugar de la forma, y ellos tienen que ser lo suficientemente inteligentes para jugar de la forma que puedan vencer a los panameños. Lo que pasa es que el interés y el concepto que tienen los panameños es el mismo que tenemos nosotros. Tendrán que preocuparse de intentar con sus cualidades ser superiores a las cualidades de los míos, y en ese sentido se desarrolla el partido. El objetivo siempre de un equipo es vencer, y cuando el contrario no te deja hacer unas cosas, lo que el equipo tiene que ser inteligente para, si no te dejan hacer una cosa, hacerle otra. Y de eso se trata el fútbol. Dos estrategias con dos equipos que juegan 11 contra 11, donde un equipo tiene que ser inteligente en vencerle al equipo contrario. Y cuando el contrario hay cosas que no te deja hacer, hay que ser inteligente para hacerle otras cosas que a él le pille de sorpresa y le puedas hacer un gol. De eso se trata el fútbol. En realidad, los estilos deben de ser variados. Durante un momento puedes jugar de una forma, en otro momento tienes que jugar de otra, y en otro momento tendrás que jugar de otra diferente. Por tanto, los estilos será lo que los jugadores entiendan que pueden hacer en el terreno, porque si me hicieran caso a mí, pues no perderían nunca. Pero si el contrario le hace caso a Deli Valdés y puede hacer el contrario, todo lo que Deli Valdés dice, pues entonces nunca perderían. Pero al final siempre hay uno que gana y uno que pierde. ¿Por qué? Pues porque es un tema de que los jugadores pues consigan realizar el trabajo que tienen que realizar con respecto a lo que haga la selección panameña, ¿no? Por tanto, va a ser un partido importante, competido. Nosotros no vamos a ser un equipo que no pretendamos ganar. Nosotros venimos a Panamá a intentar ganar, pero sí sabemos que es un rival duro, difícil, que jugamos en su estadio y que tenemos que afrontar las dificultades, porque de la mejora de nuestro equipo está el superar equipos con diferentes estilos y con diferentes formas de jugar.
A mí me hace realmente mucha ilusión el poder estar en este partido, en este país. No conocía Panamá y tenía muchas ganas de poder visitar, aunque sea brevemente, este país, y siempre que la Euskal Selección ha querido contar conmigo, siempre he estado a disposición y siempre he querido venir por sentimiento de pertenencia a esta selección y a lo que eso representa, y bueno, siempre que quieran disponer de mí lo van a tener. Realmente me han dado muchísimas alegrías el poder vestir esta camiseta y bueno, tengo muchísimos retos que tengo pendientes y que me motivan. Por lo tanto, pues mucha ilusión de poder jugar este partido y poder estar, bueno, en Panamá y poder disputar contra la selección de Panamá este partido. Las dos últimas. Bueno, la verdad es que no sé si regreso. En realidad nunca lo he dejado. Mis últimos partidos han sido hace 2 años con Libia, que he estado 3 años en Libia, un país difícil de entrenar, muy humilde, a nivel futbolístico me refiero, y ahora me ha tocado, pues ya en mis muchos años de entrenar, pues al equipo de mi tierra. Entonces para mí es un orgullo estar en el equipo de mi tierra, y la convocatoria ahora, porque la fecha para nosotros ha sido una fecha complicada porque es la que nos ofreció Panamá para venir, y bueno, nuestro deseo de venir a jugar, aún sabiendo que es una fecha muy complicada, porque hacía 10 días que ha terminado la Liga Española, que la Liga Española es muy fuerte y es muy dura, y bueno, ha habido una serie de bajas, de lesiones y de inconvenientes, porque además, al ser fecha FIFA, coincidimos con la selección española y con la selección sub-21, y entonces a nosotros nos han privado de 7 u 8 jugadores que no hemos podido contar con ellos. Entre esos 7 u 8 más algunas bajas que ha habido, porque el final de temporada los jugadores arrastran muchas molestias y tienen problemas, pues lógicamente hemos traído la mejor selección, pero no por eso nosotros hemos perdido nivel. Nosotros, bueno, por un lado hemos perdido una serie de jugadores, pero también hemos traído otros jugadores que son menos conocidos, pero que también tienen mucho nivel. Y aparte, para que los equipos tengan siempre la misma fortaleza, independientemente que falte uno u otro, lo que hace falta es tener otra serie de jugadores que se vayan acostumbrando, que se vayan amoldando, y que al final ellos, dentro de un par de años, sean los que son los fundamentales dentro del equipo. Por tanto, yo no me quejo nunca de quién falta, sino yo siempre digo qué buenos son los que hemos traído, ¿no? Pues no lo he visto, ¿no? Dijeron que iba a haber 6 cambios en el partido. Bueno, si hay alguna... Nosotros vamos a ver, si venimos a jugar a Panamá, si Panamá nos propone algún aspecto que le interese, pues yo estoy abierto y encantado de satisfacer las necesidades que él tiene. Lo mismo que si hay alguna cuestión que nos interesa a nosotros, pues se lo propondré a Deli, y yo creo que no va a tener ningún inconveniente. Por tanto, en ese aspecto, tanto para la selección panameña como para nosotros, es un partido oficial, entre comillas, aunque es de carácter amistoso, pero que la cordialidad que tenemos entre ambos no nos vamos a crear ningún problema. Lo que sí se trata es que el partido sea lo más bonito posible, que no estemos parando el juego cada 15 segundos, haciendo un cambio, haciendo otro cambio, que eso lo que no es bueno es para el público, ¿no? Entonces, hacer cosas con sentido común, y yo no tengo ningún inconveniente en favorecer a Deli con lo que él crea conveniente, ¿no? Vale, pues muchas gracias a todos por venir. Ahora